Los dos tipos de fe. Secreto de la fe revelado. E.W. Kenyon. E.W. Kenyon. Capítulo 1. La base o el fundamento de la fe. Este asunto de la fe me tiene abatido, me dijo un hombre joven el otro día. El pastor predicó sobre eso el domingo. Él no me dijo cómo tener fe, pero me dijo la necesidad de tenerla y lo que puede hacer. Él citó esas oraciones maravillosas que salieron de los labios del Maestro: todas las cosas son posibles para aquel que cree. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, he tratado de tenerla. He hecho todo lo que sé o todo lo que otros me han dicho, pero parece que todo es tan elusivo. ¿Puedes decirme dónde esté la dificultad? Me gustó su franqueza, fue genuino. Su angustia en sus ojos me desafiaba. Le dije, la fe viene a través de la palabra de Dios. Tú tienes fe en el hombre para quien trabajas. Si él te promete un aumento salarial, tú no lo cuestionarías. Tú tienes fe en el banco donde haces negocio. Si te dicen que tu cuenta está sobregirada, tú no lo cuestionarías. Tú sabes que tú y tu palabra son uno. Tú estás enlazado con tus palabras, respaldado por cada palabra que prometes. Dios y su palabra son uno. Dios respalda cada palabra que Él ha prometido. No solo la respalda, sino que su trono es sustentado por su palabra. Él ha dicho, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él es un hombre de negocios. Él sabe que su palabra es el fundamento o la base para todo, por lo tanto, Él la respalda. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo que trae fe, la integridad de su palabra. La fe viene por el oír de la palabra, al comprenderla, al convertirse en parte de nosotros. Voy a decir algo fuerte. Estoy seguro que me entenderás. La mentira y el engaño y la deshonestidad son las insignias del mundo. Lo vemos en las relaciones internacionales entre las naciones. Ellos tienen a sus hombres del servicio secreto escuchando en todos lados, robándose los planos de los buques de guerra, etc., hasta que no haya ninguna posibilidad de seguridad en ninguna parte. Esta es la razón para nuestra incredulidad. El aire está preñado con esto. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios que no puede mentir ni desafiar, de alguna manera u otra no estamos preparados para aceptarla. Satanás es un mentiroso y es el Dios de este mundo. Jesús vino como una revelación de la verdad. Él es el único que puede hacer que un hombre sea honesto, cuando el decir la verdad signifique que pueda ser quemado en la hoguera. Aquí vemos el fundamento de la fe. Aprendes a conocer a Jesús a través de la palabra. Él te presenta al Padre. Entonces tú empiezas a actuar conforme a la palabra y pruebas que es real. Después de un poco te darás cuenta que actuando de acuerdo a lo que Jesús dijo o el Padre dijo, se vuelve tan natural como actuar según la palabra del hombre para quien estás trabajando. El hombre joven dijo luego de un pensamiento profundo, gracias. Creo que aprendí algo que nunca había visto antes. Un fundamento. Solo hay un fundamento para la fe, la palabra viviente. A medida que nos hagamos uno con la palabra en nuestras acciones, entonces la fe se hará una realidad inconscientemente. Tú nunca pensarás en tu fe, solo pensarás en la necesidad y su habilidad para suplirla. Si tú deseas que la fe crezca y se haga robusta y fuerte, tienes que sumergirte en la palabra, alimentarte de ella, meditar en ella hasta que te hagas uno en ella de la misma manera que eres uno con tus negocios. Descubre quién eres en Cristo,
cuáles son tus privilegios, qué Él piensa acerca de ti, qué Él dice de ti. Encontrarás todo esto en la palabra. Capítulo 2. ¿Qué es la fe? Fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. La fe consiste en agarrar las irrealidades de la esperanza y llevarlas al campo de la realidad. La fe crece por la palabra de Dios. Es la garantía escrita que las cosas por las cuales estás esperando, por fin son tuyas. Es la evidencia de las cosas que no se ven. En el área de las finanzas, tú tienes esperanza que podrás cumplir con tus obligaciones. La fe te da la seguridad, la certeza, la garantía de que tendrás el dinero cuando lo necesites. Tú tienes esperanza en tener fuerzas físicas para hacer el trabajo que tienes que hacer. La fe dice, Dios es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El conocimiento sensorial le ha dado a la Iglesia una aprobación mental que se parece tanto a la fe que muchas personas no han podido ver la diferencia. La aprobación mental es verlo, admirarlo, decir, eso es cierto, pero no en mi caso. La aprobación mental acepta y está de acuerdo que la Biblia es una revelación, que viene de Dios y que toda palabra es verdad, pero, sin embargo, cuando llega la crisis esta no funciona. Solamente reconoce la veracidad de este maravilloso libro, pero no actúa conforme a eso, no la aplica. La esperanza dice, algún día lo tendré. La fe dice, lo tengo ahora. La aprobación mental dice, es hermoso. Yo sé que debería tenerlo. Por alguna razón no lo tengo. No puedo entenderlo. La fe del conocimiento sensorial dice, cuando lo vea, cuando lo sienta, entonces sabré que lo tengo. La fe real en la palabra dice, si Dios dice que es cierto, lo es. Si Él dice que, por su llaga he sido sanado, lo soy. Si Él dice que Dios suplirá cada una de mis necesidades, Él lo hará. Si Dios dice que Él es la fuerza de mi vida, Él lo es. Entonces yo haré mi trabajo porque Él es quien Él dice que es, y yo soy quien Él dice que soy. Si Él dice que soy fuerte, lo soy. Si Él dice que soy sano, lo soy. Si Él dice que Él cuida de mí, yo sé que Él lo hace. Así que tranquilamente descanso en su palabra, independientemente de las evidencias que le puedan satisfacer a mis sentidos. La fe real o verdadera está construida sobre la palabra. No se mancha por el conocimiento sensorial. Es tan inconsciente de sí misma como la fe de un niño pequeño en su madre. El niño nunca dice, ahora madre, yo creo tu palabra. Yo sé que si te pido un pedazo de pan tú me lo darás. Si dice esas cosas, asustará a su madre. Ella estaría preocupada qué le pasa a su hijo. Nosotros hemos construido alrededor de la fe una palabrería o dialecto extraño que es como un enredo de alambres de púas. Tú escuchas a hombres y mujeres llorando, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Los escuchas orar por fe. Los escuchas diciéndole a Dios que ellos saben que lo que Él dice es cierto, que toda palabra dicha por Dios es cierta. Todo esto indica el dominio del sentido del conocimiento sobre sus espíritus y que la palabra no ha ganado la supremacía en sus vidas. La fe es el resultado de que la palabra habita en nosotros. No me refiero a la palabra memorizada. Me refiero a la palabra vivida, practicada, hasta que se hace parte de nosotros. Nosotros meditamos en ella. Pensamos profundamente en ella. Nos alimentamos de ella. La palabra llega a ser una parte de nosotros. Esa palabra de fe construye en nosotros confianza y seguridad.
El conocimiento sensorial peleará cada paso del camino para mantenernos en la realidad física de lo que vemos, sentimos y oímos, pero nosotros de manera persistente nos guiaremos nosotros mismos a la palabra hasta que la palabra se haga parte de nuestro ser. La palabra es real. Capítulo 3. Tipos de fe. Di un discurso acerca de la nueva creación en la cual afirmé, sin dar ninguna prueba escritural, que los discípulos no nacieron de nuevo hasta el día de Pentecostés, que la salvación viene como resultado de la fe en Jesús como nuestro sustituto. Luego de la reunión un hombre me dijo, Marta no fue salva. Ella creía en Jesús, ¿no fue la declaración de Pedro una de salvación? ¿Qué clase de fe tenían las personas en Jesús antes de su muerte y resurrección? Juan 29, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Esta es una parte de la dramática historia relacionada con la resurrección del Señor Jesús. Nosotros sabemos que nuestra salvación depende de nuestra fe en Jesús como sustituto, que Él murió por nuestros pecados, y que Él se levantó para nuestra justificación. Entonces la fe de Marta en Jesús se describe en Juan 11:27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella no tenía fe en Jesús como el que había muerto y resucitado como su sustituto y salvador personal. Ella tenía fe en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Pedro hizo otra confesión de Jesús, la cual está registrada en Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta no fue una confesión de que Cristo murió por sus pecados y resucitó por su justificación, sino una simple confesión de su rol como Mesías y ser el Hijo de Dios. Todavía hay otros tipos de confesiones en los 4 evangelios que son asombrosos, notables. Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos, qué obra haces? Fíjate en la expresión, para que veamos y te creamos. Tal vez podamos ir a Juan 20:25 y leer la declaración de Tomás. Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección. Tomás no se encontraba presente en ese momento. Ellos le contaron lo que había sucedido. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él estaba dispuesto a creer si él podía tener la evidencia. Jesús se le apareció. Los versos 27 al 29 dicen, 27 luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. 29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí hay 2 tipos de fe que se contrastan. Una es la fe del conocimiento sensorial, los sentidos, el cual se basa en la evidencia física. Nosotros vemos y creemos. Nosotros oímos y creemos. Jesús habló de otro tipo de fe donde ellos no ven, ni sienten, ni oyen, sin embargo, a pesar de todo, aún creen. La fe que los hombres tenían en Jesús durante su peregrinaje aquí en la tierra fue la fe por el conocimiento sensorial. Este es uno de los descubrimientos más sorprendentes que hemos realizado en este caminar de la fe. Esto aclara muchas cosas. La mayoría del cuerpo de la Iglesia tiene fe en el conocimiento sensorial en vez de fe en la revelación que Dios nos ha dado. Durante el caminar terrenal de Jesús los judíos estaban bajo el primer pacto.
Estaban bajo la sangre de los toros y cabras. Ellos no tenían vida eterna hasta que Jesús muriera y resucitara, por lo tanto, ninguno de ellos creía en Cristo como Salvador. No creían en su trabajo como sustituto. Ellos no sabían nada de eso. Lucas 24:10 al 53 nos muestra una imagen viva de la condición de los discípulos después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él se apareció a María y a las demás. Ellas corrieron al lugar donde estaban reunidos los discípulos. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. De parte de los discípulos, no había fe para salvación en ese momento. No lo aclamaban a Él como su Salvador. Estaban desconcertados, asombrados por su aparición. Ellos lo reconocieron a Él porque vieron la evidencia de la crucifixión en su cuerpo. Ellos sabían que era Él. Los discípulos tenían fe en Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, pero no como sustituto, no como salvador de sus pecados. Ellos lo veían a Él como el libertador del Imperio Romano. El conocimiento del trabajo de Cristo como sustituto no lo tenían claro hasta que Dios se lo reveló a Pablo. Nosotros tenemos esta revelación a través de las epístolas de Pablo. La fe como se ve en el libro de los Hechos. Notemos la fe que los discípulos tenían según se registra en los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos antes de que la revelación paulina se supiera. En Hechos 1, los discípulos están con el Maestro. Lo tocan. Comen con Él. Oyen su voz. Su fe en Él estaba basada en la evidencia de sus sentidos. No es el tipo de fe que tú posees. Tú nunca viste a Jesús físicamente. Tú nunca oíste su voz. Nunca tocaste su cuerpo, sin embargo, tú crees que Él resucitó de entre los muertos. Ellos vivieron con Él antes de su muerte. Ellos vivieron con Él otra vez por 40 días después de su resurrección. Lee cuidadosamente Hechos 2:1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos oyeron un sonido como de un viento recio que soplaba. Ellos vieron las lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos se oyeron hablando en lenguas y glorificando a Dios. Aquí no hay una fe revelada, es fe puramente sensorial. Ellos creyeron en las lenguas porque se escucharon. Ellos creyeron que el Espíritu vino porque vieron las evidencias. Los grandes milagros que siguieron, los cuales se registran en Hechos 5, le dieron a la multitud gran fe en la resurrección del Señor Jesús. Esta no es el tipo de fe que tú tienes hoy en día, porque tú no tienes esas evidencias físicas como ellos las tuvieron en Jerusalén. Primera de Juan 1:1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí estaba Pedro y los demás quienes habían visto a Jesús con sus propios ojos después de la resurrección, y que con sus propias manos lo habían tocado. Jesús les dio el derecho de usar su nombre y de poner las manos sobre los enfermos. Ellos manifestaron esa autoridad. En Hechos 3:6 Pedro y Juan usaron el nombre para sanar al paralítico en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. La multitud pudo ver sanado ante sus propios ojos al hombre que se le conocía como un lisiado indefenso. El Sanedrín no pudo decir nada cuando los arrestaron, Hechos 4:14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esto cerró sus bocas. El día de Pentecostés, cuando ellos le preguntaron a Pedro, él no dijo, hombres y hermanos, lo que debemos hacer para ser salvos, que ellos tenían que creer en el Señor Jesucristo. Él simplemente dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. La revelación de la fe no había venido. Dios los estaba tratando como niños. Él no les pidió a ellos que creyeran en nada que no pudieran ver, oír o sentir. Es interesante notar que muchas veces los creyentes nos dicen, quisiéramos vivir el tipo de cristianismo que hubo en la iglesia primitiva. Ellos no se dan cuenta que al tratar de vivir ese tipo de cristianismo están repudiando la fe real y la palabra. Ellos estarían declarando que entonces nadie recibiría el Espíritu Santo a menos que reciban una manifestación física. Ellos no creerían que Dios está en medio de las personas a menos que haya una evidencia sensorial a los sentidos. Eso no es fe en la palabra de Dios. Eso es fe en los sentidos. Yo lo veo, yo lo oigo, yo lo siento. Entonces, yo creo que lo tengo. Gálatas 3:2 y 3, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O por los sentidos. Puede ver que Dios ha tratado con gran gracia con nosotros como niños, cuando por razones de tiempo deberíamos haber crecido, madurado y aprender a caminar por fe y no por vista. Si estudias cuidadosamente los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos, podrás notar que no hay ni la menor evidencia que ninguno de ellos entendió la enseñanza de la sustitución. No hay ni un indicio, ni una pista sobre la gran enseñanza de la justicia de Dios. No hay indicación de que poseyeran un entendimiento de lo que significaba el nuevo nacimiento. Ellos disfrutaban todo esto, caminaban en la plenitud de esto, pero no lo entendían. Esto vino más tarde a través de la revelación que le fue dada al apóstol Pablo por el Padre. Nosotros naturalmente esperaríamos que en el libro de los Hechos se dé la apertura para los grandes temas de la redención, sustitución, la nueva creación, el ministerio de Jesús a la diestra del Padre, pero no hay un indicio de esto. Lo más cercano a esto que se encuentra en el libro de los Hechos es en Hechos 15, 10 y 11 en el Concilio de Jerusalén. Pablo puso ante los apóstoles el mensaje que había predicado. Entonces Pedro dijo, ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Él hacía referencia en guardar la ley bajo el primer pacto. La última declaración habla en relación de los gentiles como creyentes. Antes de ver la fe por revelación, tenemos que notar los diferentes tipos de fe que el hombre tiene hoy en día en Jesús. La ciencia cristiana,
Unity y otras filosofías metafísicas y filosóficas no creen que Dios es una persona. Ellos te dirán que Él es una mente perfecta, pero no tiene ubicación. Él es solamente una gran mente universal que encuentra su hogar en cada individuo. Él no tiene una sede. Es una mente sin cerebro, sin una personalidad. Ellos no creen en el pecado de la manera que Pablo lo enseñó según la revelación que le fue dada. Ellos no creen que Jesús murió por nuestros pecados, sino que fue un mártir. Ellos no creen que tuvo una resurrección literal, una resurrección física, sino una resurrección metafísica, sea lo que eso signifique para ellos. Si Dios no es una persona y Jesús no quitó el pecado, entonces, ¿quién es Jesús y cuál es el valor de nuestra fe en Él? Uno de ellos lo llamó a Él, el muestra camino. Él no es nuestra muestra camino, Él es el camino. Su fe en Jesús y su fe en Dios es, después de todo, fe en ellos mismos y en lo que ellos inherentemente poseen en ellos mismos. Esto ha causado grandes cambios en ellos, pero nunca producirá una nueva creación, no los llevará a una relación real con el Padre Dios, ni los hará justos. ¿Cuál es la fe que el modernismo tiene hoy en día? No es fe en Jesús como nuestro sustituto, porque ellos no creen el sacrificio sustitutorio de Cristo. No es la fe en el Dios Padre como ha sido revelado a nosotros por Jesús. Es fe en la concepción humana de Jesús. No produce una nueva creación. No salva al perdido. El hombre tiene fe en la ciencia y a gran voz proclama la ciencia como el Dios moderno del ser humano. Pero la ciencia no es más que los fragmentos de conocimiento que el hombre ha reunido del gran cuerpo de verdad oculta en el universo. Él ha obtenido esos conocimientos a través de los 5 sentidos. Estos 5 sentidos no son capaces de encontrar la razón para la creación o las causas de la creación. No han descubierto el origen o la fuente de la vida o movimiento o la autoridad o poder que sostiene al universo. Ellos no saben el propósito del hombre ni el final de él. De la misma manera que el conocimiento sensorial está limitado, el conocimiento de la fe sensorial también lo está. Capítulo 4. Las diferentes fases o etapas de la fe. La fe nunca ha recibido un trato equitativo por parte de la Iglesia, pero ha dado a luz a todos los logros más grandes del hombre. Woolworth tuvo fe en 5 y 10 céntimos y dejó atrás una fortuna de 60 millones de pesos y tiendas en cada cruce. Ford tuvo fe en automóviles a bajo precio que cualquier persona pudiera comprar. La fe es el elemento más grande en la civilización avanzada. De la misma manera que la fe humana da a luz esos logros asombrosos en la realidad natural, la fe del creyente en el Padre y su palabra da a luz logros espirituales. El predicador, quien tiene fe en el mensaje que está dando, encuentra que la palabra produce resultados de fe en los corazones de las personas que lo escuchan. Él tiene fe en la palabra, en que Dios está en eso y la respalda. Él tiene fe en la humanidad, que responderá al mensaje que está dando. Él tiene fe en el amor, el tipo de amor de Jesús. Él cree que es la solución para cada problema del ser humano y que la familia que practica el amor produce el tipo más alto del carácter cristiano. El día más grandioso de mi vida fue cuando descubrí que Dios es un Dios de fe. Yo sabía que Él es un Dios de amor. Yo sabía que Él es un Dios justo, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. Cuando encontré que Él es principalmente un Dios de fe, yo vi que es natural para nosotros, sus hijos, el caminar por fe. Fe creativa. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una creación fresca, nueva, no es una creación renovada hecha de mundos desgastados, viejos, dañados. Yo descubrí que es gobernado por palabras. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay tres grandes palabras usadas una y otra vez en el primer capítulo de Génesis. Estas son, que sea la. Palabras llenas de fe trajo el universo a la existencia, y las palabras llenas de fe gobiernan el universo ahora. Jesús nos dio algunas ilustraciones sobre la fe creativa. Mateo 15, 30-31 registra que los lisiados fueron hechos completos. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. He conocido varias mujeres a quienes sus órganos han sido restablecidos por Dios luego de haber sido removidos quirúrgicamente en operaciones. La fe creativa es tan real hoy en día como lo era cuando Jesús caminaba por Galilea. Fe que domina. Esta es la fe que gobierna las circunstancias. En Hebreos 1:3 vemos una ilustración de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí Él no solo es el Creador, sino que también Él domina sobre su creación. Él gobierna el universo por la palabra de su poder. Te daré una demostración de Él dominando las fuerzas de la naturaleza. Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús gobernó el viento y el mar, como su autoridad asombraba a aquellos que lo observaban. Ellos decían, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En Lucas 5:1-11 lo vemos a él controlando los peces en el mar. Él usó un ratito el bote de Pedro como un púlpito. Entonces él le pagó por dejárselo usar. Él dijo, ¿Pedro, no pescaste nada anoche? Pedro respondió, no, maestro. Jesús dijo, boga mar adentro, y echa las redes para pescar. Pedro dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La red se llenó instantáneamente de peces. Esa es la fe dominando. Marcos 1:32-34, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Jesús dominaba, gobernaba sobre los demonios y ellos reconocían su dominio sobre ellos. Juan 11:39-44 en la resurrección de Lázaro, Él fue el Señor sobre la muerte. Jesús tenía una fe que dominaba. Él gobernaba, regía, dominaba fuerzas demoníacas. Él gobernaba a las fuerzas del diablo. Él era Señor. Él ordenó que un árbol muriera y el árbol murió desde las raíces. Fue absoluto monarca de las leyes que rigen el universo.
Fe religiosa. Pocos de nosotros se han dado cuenta qué fuerza poderosa tiene hoy en día la fe religiosa. La gente tiene fe en los credos, en organizaciones, en sus iglesias, en la medicina, en los doctores, en la ciencia médica y quirúrgica, en las buenas obras, en los hechos amables, en dar dinero, en arrepentimiento y penitencia. Es impresionante ver la fe que el hombre promedio tiene en algo que él o alguien más puede ser. Fe en las experiencias. Tal vez la más engañosa de todos los tipos de fe es la fe en las experiencias. Los hombres cuentan lo que han sentido, lo que han oído o han visto. Alguien me dijo recientemente, no estoy sano, no he sido capaz de demostrar mi fe. Esas personas tienen fe en el conocimiento sensorial. Ellos tienen que tener evidencia física o, si no, no creen. Ningún engaño en la cual se haya aferrado la iglesia moderna es más mortal que esto. Algunos no creen que han recibido el Espíritu Santo hasta que tengan una manifestación física. Ellos no creen que han sido sanados hasta que el dolor haya dejado sus cuerpos. Ellos no creen que Dios ha oído sus oraciones hasta que no vean alguna evidencia física de eso. Podemos ver en este tipo de fe que el conocimiento sensorial y la evidencia sensorial ocupa el lugar que la palabra de Dios debería ocupar. En la fe revelada la palabra ocupa el primer lugar. No depende de evidencias físicas. La fe revelada cree que ninguna palabra de Dios carece de poder y descansa confiadamente en lo que Dios establece. Acepta la palabra como final sin añadir ninguna evidencia. Si la palabra lo declara, eso es suficiente. El enfermo podrá leer, ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolores, y él grita, gracias Padre. Entonces yo soy sano. Este es el nuevo pacto o fe revelada. Capítulo 5. Fe revelada. Hay tres grandiosas escrituras en el Viejo Testamento en las cuales se fundamenta la revelación paulina. La primera está en Génesis 15:6, y Abram creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Esto significa que hizo un compromiso incondicional con Jehová y le fue contado a Abraham por justicia. Este compromiso o pacto incondicional es idéntico al pensamiento de Romanos 10:9 y 10, que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe revelada que se le dio a Pablo demanda una confesión con nuestros labios sobre el señorío de Jesús. Eso significa un compromiso incondicional hacia la palabra porque la palabra toma el lugar del Cristo ausente físicamente. La segunda escritura, Isaías 28:16, por eso Dios el Señor dice así. Miren esto, yo he puesto en Sión, por fundamento, una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme, quien se apoye en ella, no se tambaleará. Hay otras dos traducciones, todo aquel que cree en él no paseará distraídamente buscando otro fundamento, o todo el que cree en él no será avergonzado. Esto dice que cualquiera que haga esto no será avergonzado. Sin importar las circunstancias, apariencias o evidencias de los sentidos, él descansa absolutamente en la palabra. La tercera escritura está en Habacuc 2:4, pero el justo vivirá por fe. Esto nos lleva a un paso más allá. El justo se ha vuelto justo por la nueva creación. Él camina, no por vista o por los sentidos, él camina por fe. En otras palabras, él camina por la palabra. Segunda de Corintios 5:7, porque vivimos por la fe, no por la vista.
Hebreos 10:38, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Notarás en cada una de estas escrituras un reto para nuestra confianza. Tú eres su justo. Tú tienes que vivir por fe. Tú no puedes volver atrás a las evidencias sensoriales y al conocimiento sensorial, sino que caminas con él a la luz de la palabra. Tú haces lo que hizo Abraham. Tú miras a la palabra y te mantienes firme y fuerte a través de la fe, dando gloria a Dios, reconociendo que Dios es capaz para hacer todo el bien en ti que Él ha prometido en su palabra. Puedes ver cómo estas grandes escrituras se convierten en el fundamento de la revelación de la justicia por la fe en la palabra tal como se encuentra en las epístolas paulinas. Puedes notar que Pablo, a principio de su gran enseñanza en el libro de Romanos, usó como ejemplo el tipo de fe que tenía Abraham. Romanos 4:3-5, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo sino algo que tiene merecido, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Justicia significa la habilidad de permanecer en la presencia de Dios sin el sentido de pecado, culpa o inferioridad. Te darás cuenta de que después que Dios le tomara en cuenta la justicia a Abraham, éste apeló por la salvación de Sodoma y Gomorra. Lee cuidadosamente Génesis 18 y fíjate en la fe sin miedo de Abraham. Él no fue justificado de la manera que nosotros somos justificados. Su justificación le fue contada, se le tomó en cuenta. Fue puesto a su cuenta. Le otorgó crédito con Dios. La escritura que acabamos de leer de Romanos 4 nos dice que la justicia no se es contada en el terreno de las obras. La justicia se gana en el terreno de la fe. Uno no trabaja para eso. Se acepta el regalo. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, redención, vida eterna, la nueva creación, la presencia del Espíritu dentro de nosotros, el derecho legal para usar el nombre de Jesús y todos nuestros privilegios como hijos e hijas de Dios, son basados por la gracia por medio de la fe. Nadie los puede ganar. Nadie tiene una posición mejor que otro. Cada persona tiene la misma redención, los mismos privilegios, la misma posición y todo por la gracia. La fe de Abraham se describe en Romanos 4:18-21. 18 Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto es una aseveración asombrosa. La fe tuvo un combate con la esperanza, y la fe ganó. La esperanza siempre es futura. La fe es siempre ahora. La esperanza habría robado a Abraham un hijo, pero la fe combatió con la esperanza, la derrotó y recibió como recompensa a Isaac. Versos 19-21, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es una imagen hermosa de la fe. Abraham no tenía nada en que descansar excepto en la palabra de un ángel. Como él creyó en aquella palabra, él miró más allá de su propio cuerpo y se dijo a él mismo, yo tengo 99 años. Yo he pasado la edad donde yo puedo ser padre de un niño.
Él pensó en Sara, 90 años de edad. Él sabía que era muy vieja para cargar un niño en su vientre. Sin embargo, rechazando las evidencias de sus sentidos, él miró a la palabra que Dios le había hablado a través del ángel y se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Por lo que dijo sin duda o temor, Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Esto no es fe en el conocimiento sensorial. Esto es fe revelada. Este es el tipo de fe que Pablo nos dio en su revelación. Nota el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él no tenía la justicia que nosotros tenemos. A él le fue contada. Romanos 4, 23 al 25, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La revelación paulina muestra que Dios forjó una perfecta redención en Cristo. Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Romanos 3, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La redención fue una de redención del dominio de Satanás. Fue una redención de la culpa y la penalidad del pecado. Fue una redención de nuestros cuerpos físicos del dominio de la enfermedad. Es una revelación de la nueva creación creada en Cristo Jesús. Esto se vuelve una realidad cuando aceptamos a Cristo como Salvador y le confesamos a Él como nuestro Señor. Dios le dio al hombre natural su vida y su naturaleza. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta revelación de la nueva creación es el hecho más asombroso de la gracia de Dios. Dios puede tomar a un hombre gobernado por Satanás, uno a quien se le llama pecado, porque está identificado con Satanás, es un hijo de Satanás, Dios puede redimirlo, sacarlo de su condición e impartirle su propia naturaleza, haciéndole su hijo. Primera de Juan 5, 12 y 13 nos dice que Él ha recibido, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El creyente es un poseedor. No hay creencia sin posesión. Si yo creo que Dios puso mis pecados sobre Jesús y que Jesús fue mi sustituto, que Él murió en mi lugar, que Él resucitó porque Él puso mis pecados lejos y obtuvo justificación por mí, en el momento en que creo yo recibo vida eterna y me convierto en hijo de Dios. Creer es tener. Luego, Él nos regaló su justicia. Es la revelación de la justicia de Dios que se hace disponible para el hombre quien tiene fe en Jesús. Romanos 3, 21 al 26. Dios se hace la justicia del hombre quien toma a Cristo como su Salvador y lo corona a Él como el Señor de su vida. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no solo se hizo nuestra justicia, pero por la impartición de su naturaleza nosotros nos convertimos en su justicia, sus hijos e hijas. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Nosotros somos llamados sus justos. No solo somos los justos de Dios, sino que también nos convertimos en hijos e hijas de Dios. El punto culminante de la revelación que Dios le dio a Pablo, registrado en Romanos 8:14 al 17, establece esto claramente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es una relación de hijos con todos los gloriosos privilegios. Pablo no paró ahí. Estos hijos e hijas son participantes no solo de la naturaleza de Dios, sino también de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Todo esto viene al creyente por fe. No se requiere fe en el conocimiento sensorial. Tú no necesitas tener ninguna emoción para probar que eres nacido de nuevo. Todo lo que necesitas es la palabra de Dios. Romanos 10:9 declara que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú no necesitas la evidencia del conocimiento sensorial para demostrar que has recibido el Espíritu Santo. Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tu confianza no es en ninguna manifestación o evidencia física. Es siempre en la palabra de Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Estas magníficas escrituras dan un fundamento para la fe. Nosotros tenemos confianza cuando sabemos quiénes somos en Cristo. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, todo mi ser se emociona, la fe se hace un hecho inconsciente, es mía, Él lo hizo por mí, yo digo, gracias. Capítulo 6. Algunos enemigos de la fe. Este libro no estaría completo a menos que nosotros le revelemos algunos magníficos enemigos de la fe. El primero es la esperanza. Esperanza. La esperanza siempre está en el futuro. Tengo esperanza de que seré sanado. Tengo esperanza de que tendré el dinero para pagar mis deudas. Tengo esperanza de que tendré las fuerzas para hacer mi trabajo. Te pregunto, cuando yo ore por ti serás sanado. Y tú responderías, esa es mi esperanza, eso espero. Eso significa que no serás sanado. En la esperanza no hay sanidad, en lo que se refiere a la fe, la esperanza es un espejismo. La fe siempre es en tiempo presente. Entonces, como la esperanza es siempre futura, es un obstáculo para la fe. Nosotros tenemos una esperanza de ir al cielo. Cuando lleguemos al cielo no tendremos más esa esperanza. Aprobación mental.
La aprobación mental es otro enemigo, uno muy peligroso. La aprobación mental reclama, expone que la Biblia completa es verdadera. La aprobación mental dice que cree cada palabra de ella, pero no actúa sobre ella, no la aplica. Ellos simplemente asienten al hecho de que es verdadera. A mí me llamaron para orar por una mujer con cáncer. Ella y su esposo habían sido extraordinarios maestros de la Biblia por años. Me senté en la cama y abrí la palabra, mientras leía ella se mantenía diciendo, siempre he creído eso. Conozco esa escritura desde que era una niña. Me fui de su casa desconcertado, derrotado, frustrado. No entendía dónde estaba la dificultad. Cuando llegué a mi casa, caminé en mi cuarto de un lado a otro preguntando, Señor, ¿por qué no ha sido sanada? Es una buena mujer. Ella dice que cree en tu palabra y ha sido una maestra de la palabra por muchos años. Luego el Espíritu me hizo ver que lo que pasaba es que ella tenía una aprobación mental de la palabra. Ella no la creía. Creer es actuar, aplicar la palabra. Ella nunca aplicó la palabra para recibir su sanidad. Unos días después, volví a su casa. Esta vez tenía un conocimiento de lo que realmente ocurría. Mientras abría la palabra ella dijo, yo he creído eso toda mi vida. Le dije a ella, no, tú nunca has creído esto, si lo hubieras hecho estarías fuera de la cama haciendo tus cosas. Tú solamente has tenido una aprobación mental, la has aceptado. Entonces abrí otra vez la palabra. Ella dijo, es cierto. No la he creído. Ahora es que puedo ver como nunca la había creído. Solo la había aceptado. Fe en el conocimiento sensorial. La fe en el conocimiento sensorial requiere evidencia sensorial de los sentidos. Ese es el tipo de fe que Tomás tuvo cuando él dijo en Juan 20, 24 al 29, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Aquí vemos el contraste de dos tipos de fe. Hay una fe bíblica, y una fe en el conocimiento de los sentidos. La fe que María y Marta y los demás tuvieron en Jesús durante su caminar en la tierra fue fe en el conocimiento sensorial. Ellos creyeron en Jesús porque vieron los milagros que Él hizo. Los judíos decían, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? Esta fe en el conocimiento sensorial casi ha expulsado la fe real de las iglesias. Este tipo de fe no le da el lugar correcto a la palabra. La gente lleva la palabra a la iglesia, pero ellos no la creen. Confían en lo que sienten, en sus emociones, en lo que pueden ver y oír, probar u oler. La fe real es actuar en la palabra independientemente de cualquier evidencia sensorial. Hay dos tipos de incredulidad. La primera se basa en la falta de conocimiento. El hombre no cree en la palabra porque no sabe nada acerca de ella.
Por lo tanto, no cree en la revelación del Padre para él. Un gran número de creyentes son ignorantes acerca de las cosas que deben creer. El otro tipo de incredulidad se menciona en Hebreos 4:11. Es una que no es persuasiva. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra griega se traduce como incredulidad en la versión King James. Es desobediencia en la Rev y significa no persuasiva. Esto significa que la persona está reacia a permitir que la palabra le gobierne. Es un rechazo para actuar en el conocimiento. Él sabe lo que la palabra dice, pero rehúsa actuar en ella. Creer es un acto de voluntad. Si él quiere, puede actuar en la palabra. Creer es querer hacer su voluntad. La desobediencia es una actitud de incredulidad hacia la palabra. Entonces la incredulidad puede ser ignorancia de la palabra o la resistencia para actuar en ella. Capítulo 7. Fe en tu fe. Fe en tu propia fe es la ley del éxito en el reino espiritual. Tú vives en la palabra y la palabra vive en ti. La palabra es algo vivo. Cuando dejas que se libere en ti, estás dejando que Dios se libere en ti. Cuando te atrevas a actuar en la palabra y hablarla, Dios estará en las palabras que hablas. Mientras la palabra sea la autoridad final, habrá una fe inconsciente en tu propia habilidad para confiar en Él. Confiarás absolutamente en Él, irás hasta donde su palabra llega. Es algo hermoso cuando una persona se entrega a la palabra, marcha completamente libre y deja que Dios fluya libremente en él hasta que, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, se haga una emocionante realidad. Primera de Corintios 2:12 nos dice que hemos recibido el Espíritu, que sabemos las cosas que Dios nos ha concedido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Llegamos a conocer nuestra posición, nuestros derechos, nuestros privilegios y nuestra autoridad. Entonces aquí no hay ningún problema relacionado a la fe. La fe es un problema solamente cuando no conocemos al Señor y no conocemos la palabra. Dale a Dios su lugar dentro de ti. Estima, considera y valora a Dios dentro de ti. Antes de levantarte en la mañana di, yo puedo hacer esto porque Él está dentro de mí. Él me permite y me facilita reunirme con las personas. Él me permite hablar su palabra. Él me facilita caminar en amor porque mayor es el amor que está en mí que los celos y odios alrededor de mí. Solo reconoce a Dios dentro de ti. Planifica tu trabajo consciente de su habilidad en ti para hacerlo. Él se convierte en una realidad viva. Él ahora está ahí. La espera tus peticiones sobre Él. Se revela a sí mismo como lo requiera tu necesidad. Tú espera a que Él te guíe a toda verdad o realidad. Siempre que tomes la palabra por unos minutos, tú sabes que la luz dentro de ti abrirá la palabra y la hará viva. Tú sabes que Juan 16:13 es absolutamente cierto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él tomará las cosas del Padre y te las revelará a ti. Tú tienes una confianza inconsciente en el nombre cuando lo mencionas a través de tus labios. Tú sabes que cuando tú dices, en el nombre de Jesús, demonio sal de ese hombre o mujer, el demonio sale fuera. Tú sabes que cuando tú ordenas que esa enfermedad deje de existir, ella deja de existir. Tú sabes que cuando usas el nombre de Jesús por tus finanzas para pagar tus obligaciones, tienes la seguridad de que el dinero vendrá de la misma forma que tienes la seguridad de que el Padre está sentado en su trono.
Tú sabes que su palabra en tu boca salvará al perdido, sanará al enfermo, dará valor y fortaleza al débil y victoria al derrotado. Una vez fue la palabra de Dios en los labios de Jesús. Ahora es la palabra de Dios en tus labios. Jesús creyó en la palabra de Dios en sus labios. Tu confianza en esa palabra hace que sea algo vivo en tus labios. Qué enriquecedora y hermosa se vuelve la vida cuando la palabra gana la supremacía en nuestros corazones. Será un gran día para ti cuando tú entiendas que tu fe hace cosas, cuando tú creas en tu propia habilidad para alcanzar el oído de amor. Cuando tú entiendas y sepas que tus oraciones son contestadas, que Dios te escucha, no dependerás ya de la fe de otros, tienes tu propia fe. Di una y otra vez, por fin tengo fe en mi propia fe. Puedo alcanzar a Dios, así como cualquier otra persona. Si alguien que amo está afligido, sin temor alguno tú toma tus derechos y lo liberas del enemigo, tu oración prevalece, tu fe gana. Puedes utilizar el nombre de Jesús ahora. Ese nombre te pertenece con toda su autoridad y puedes atreverte a usarlo como tuyo. Él te ha dado el derecho de usarlo y tú lo haces. El conocimiento no tiene valor alguno a menos que tú sepas cómo usarlo. Tú conoces tu posición con el Padre, tú conoces tus privilegios, ahora haz tu parte. Fe en la fe de otros. Un alto por ciento de aquellos que se sanan en reuniones masivas o convenciones, donde hay una fe masiva, usualmente algunos no mantienen su sanidad. La razón es obvia. No tenían una fe personal. Era solo una fe en la fe de otras personas. Durante nuestra última gira a Los Ángeles, un creyente a quien el Señor usaba grandemente me dijo, no puedo entender por qué las oraciones de algunos amigos no han sido escuchadas. Ellos sanan cada vez que oro por ellos. Yo le dije, la dificultad está en el hecho de que esas personas enfermas deberían estar orando por los enfermos, pero necesitan que alguien más ore por ellos. Así como el Espíritu dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Cualquiera que participa de la leche, esto es, vive en la realidad de los sentidos y depende de la evidencia sensorial en vez de la palabra, no tiene una experiencia en la palabra de justicia. Sigue siendo un infante. ¿Qué me quieres decir? Esas personas que han sido sanadas por causa de la fe de alguien por años, han alcanzado un lugar donde Dios demanda que ellos tengan fe en su propia fe. Si no están dispuestos a estudiar la palabra, no están dispuestos a desarrollar su vida de fe, se volverán a las armas de la carne y sufrirán las consecuencias naturales que esto acarrea. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una experiencia en la palabra de justicia. En otras palabras, que tengamos nuestra propia experiencia orando por los enfermos, nuestra propia experiencia en proclamar la palabra, en llevar gente a Cristo, en revelar la palabra. Eso le pertenece a cada creyente. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una mejor traducción, dando gracias al Padre, quien nos ha dado la habilidad para disfrutar nuestra participación en la herencia de los santos en luz. Él te ha librado de la autoridad de las tinieblas. Él ha recreado tu espíritu. Ahora Él está dispuesto a renovar tu mente de tal manera que puedas entender tus privilegios y derechos en Cristo. Te pertenecen. Tienes derecho a ellos.
Tú puedes disfrutarlos en vez de ser dependiente de la fe de otro. Ahora tienes fe en tu propia fe. Qué momento hermoso sería si todos los que leyeran este libro declararan, por la gracia de Dios, tendré mi propia fe. Tienes el derecho a eso. Te pertenece. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo, el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesús y el que tuvieron los apóstoles. Tú tienes la misma vida eterna, la misma justicia, la misma habilidad. El Padre no tiene favoritos. Todas estas cosas pertenecen a cada uno de nosotros, por lo tanto, no necesitamos ser estériles o infructuosos. Segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en el verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tú posees la justicia que te fue impartida en la naturaleza del Padre en el nuevo nacimiento. Esa justicia debe dar fruto en tu vida diaria. Debes aprovechar el hecho de tu posición legal ante el trono, de tus derechos en Cristo y comenzar a orar por el enfermo y el necesitado. Tú tienes la misma posición legal ante Dios que Pablo tenía y tienes la misma justicia que la tenía, no hay excusa para esconder tu luz debajo de un almud. Comienza a ser testigo de lo que eres en Cristo. Capítulo 8. Acciones correspondientes. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Uno de los grandes errores que muchos creyentes cometen es confesar su fe en la palabra y al mismo tiempo contradecir su confesión con acciones equivocadas. Una mujer me dijo, no puedo entender por qué no he recibido mi sanidad. He orado y orado. Yo sé que la Biblia es verdadera. Le pregunté, ¿sigue tomando sus medicamentos? Oh sí, me respondió ella. Luego le leí esta escritura que acabo de compartirles. Sus acciones no eran compatibles con su confesión. Ella dijo que estaba confiando en el Señor y, sin embargo, su confianza estaba en las medicinas y no en su palabra. Decimos que confiamos en el Señor acerca de nuestras finanzas y al mismo tiempo nos preocupamos y nos impacientamos en cómo pagaremos nuestras deudas. Un minuto confesamos que ninguna palabra de Dios pasará, que Él cumplirá su palabra y nosotros sabemos que así será, y al otro minuto repudiamos todo lo que hemos confesado. El libro de Santiago nos enseña que tenemos que tener acciones correspondientes de fe. Sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Las acciones de un hacedor de la palabra coinciden con su confesión. Jesús dijo en Mateo 7:24 al 26, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces muchos de los que profesan a Cristo y quienes declaran que creen en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y lo dicen con mucha unción, no son hacedores de la palabra. Ellos son habladores de la palabra.
Ellos han aprobado mentalmente el hecho de que la palabra es verdadera. Esto no les hace bien. No la están haciendo suya. Cuando yo creo la palabra con todo mi corazón y no me apoyo en el razonamiento de mis sentidos, entonces hay acciones correspondientes de fe. Mis acciones están en perfecta armonía con mi confesión. A algunos de nosotros nos ha tomado un largo tiempo en tener acciones correspondientes con nuestra confesión. Hasta que no haya acciones correspondientes, habrá un continuo fracaso. Yo puedo confesar a viva voz que Dios es la fortaleza de mi vida y al mismo tiempo hablar acerca de mis debilidades, mis incapacidades y mi falta de fe. Aquí no hay acciones correspondientes. Estoy recurriendo a los medios humanos en lugar de confiar completamente en el Señor. Esto está destinado a traer confusión en mi espíritu y debilidad y fracaso en mi vida. Vamos a aferrarnos firmemente a 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin importar las circunstancias, sin importar las influencias sobre nosotros, echemos cada problema a Él. Tu peor enemigo eres tú mismo. Ha llegado a través del conocimiento sensorial pensamientos que limitarán tu propia capacidad. El lenguaje de los sentidos es: no puedo, no tengo la habilidad, no tengo la fuerza, no tengo la oportunidad, no tengo la educación, estoy limitado. El lenguaje de la fe dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que me fortalece? Mi Padre Dios. Puedo hacer todas las cosas a través de Él. No puedo ser conquistado. No puedo ser derrotado. No existe ninguna fuerza en todo el mundo para vencer a aquel que vive en mí. No solamente soy un nacido de Dios, un participante de la naturaleza y vida de Dios, sino que también tengo a Dios morando en mí, y tengo el Espíritu de Él, quien levantó a Jesús de entre los muertos morando en mí. Poseo la sabiduría de Dios, la fortaleza de Dios y la habilidad de Dios. He aprendido cómo dejarlo a Él gobernar mi intelecto, pensar a través de mí, usar mis facultades vocales. Me atrevo a creer que es Dios quien trabaja dentro de mí y trabajará conforme a su voluntad. Me atrevo a decir en presencia de mis viejos enemigos: fracaso, debilidad, carencias, faltas de oportunidades, falta de conocimiento, falta de amigos que den fortaleza y miles de otros: Dios es mi capacidad. Dios me ha hecho más grande que mis enemigos. Dios ha puesto mi talón en el cuello de la debilidad, del miedo, de la incapacidad, y me paro firme y declaro que cualquiera que cree en Él no será avergonzado. No puedo ser avergonzado. Mi debilidad es derrotada. La fuerza de Dios es mía. La habilidad de Dios me ha tomado cautivo y me deleito en ese cautiverio. Esa es la fe hablando, las verdaderas acciones correspondientes. Capítulo 9. Con el corazón el hombre cree. Por años estuve buscando ansiosamente una explicación satisfactoria para Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puede entender que la palabra corazón se utiliza de manera ilustrativa, ya que el corazón es el centro vital de vida del hombre. Es la maravillosa estación de bombeo que mantiene el cuerpo físico con vida. Tenemos que comprender que cuando Dios habla del corazón, Él se refiere al espíritu humano. Sabemos que el hombre es un espíritu. Está en la misma clase o naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es un espíritu y que Él se convirtió en hombre y tomó un cuerpo humano, y cuando hizo eso Él no fue menos Dios de lo que había sido antes de tomar el cuerpo humano. Sabemos que el hombre, al momento de la muerte,
deja su cuerpo físico y no es menos hombre del que era cuando tenía un cuerpo físico. Sabemos que el hombre no puede conocer a Dios a través del conocimiento de los sentidos. Dios solo puede ser revelado al hombre a través del Espíritu. Es el Espíritu del hombre el que contacta a Dios. Sabemos que las cosas espirituales son tan reales como los materiales. Dios es una persona tan real como si tuviera un cuerpo físico. Jesús, ahora con su cuerpo físico en el cielo, es igual de real que el Espíritu Santo o el Padre. En 1 de Pedro 3:4 nuestros espíritus son llamados el hombre oculto del corazón, versión KJV. En Romanos 7:22 se le llama el hombre interior. Este hombre interior y hombre oculto nos dan la definición de Dios para el espíritu humano. El verdadero hombre es espíritu. Tiene un cuerpo y un alma. El alma tiene contacto con la realidad intelectual, el cuerpo físico contacta la realidad física y el espíritu la realidad espiritual. Esto explica cómo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 de Corintios 2:14. Los primeros 2 capítulos de 1 de Corintios nos muestran un contraste entre el conocimiento de los sentidos y el conocimiento espiritual, o entre los sentidos y el espíritu. Puedes comprender que todo el conocimiento que el hombre posee fuera del conocimiento revelado, viene a él a través de estas 5 puertas de la mente, los 5 sentidos. Son los medios de comunicación entre las cosas materiales y las intelectuales. La mente no puede recibir nada a menos que sea a través de los 5 sentidos. Este tema se cubre con profundidad en nuestro libro, Los 2 tipos de conocimientos. Si los 5 sentidos se destruyeran, el hombre no tiene manera de recibir conocimiento. No se conocería él mismo, ni tampoco al mundo material. 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando un hombre es nacido de nuevo, la vida eterna se le imparte a su espíritu, a su hombre interior. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de su cuerpo, Él viene a morar en su espíritu. El Espíritu Santo no se comunica directamente con nuestra mente, pero se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu, quien alcanza e influencia en nuestros procesos intelectuales. El espíritu tiene una voz. Le llamamos conciencia, corazonada o dirección. Algunas veces se le llama intuición. Nosotros tenemos una corazonada y si la seguimos no cometeremos errores. No me gusta usar la palabra corazonada, pero es como se le conoce comúnmente. Todos sabemos que, si hubiéramos seguido esa voz interior, no hubiéramos perdido el dinero en nuestras inversiones, que nunca hubiéramos escogido ciertas personas como amigos, nunca hubiéramos hecho negocios con ciertas clases de personas. Esa voz interna busca dar dirección a nuestras mentes. Casi nunca nos equivocaríamos si aprendiéramos a prestar atención a nuestro espíritu. Uno de los grandes errores que hemos cometido en nuestra cultura intelectual es ignorar al espíritu. El conocimiento de nuestros intelectos ha tomado el trono y nuestros espíritus han estado encerrados en una cárcel. Por consiguiente, continuamente estamos cometiendo errores porque el espíritu, quien es el que nos debe guiar, no se le es permitido ejercer su función. El conocimiento es algo que adquirimos a través de los sentidos al leer, al viajar y al oír.
La sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento para obtener ganancias. La sabiduría no viene a través de los sentidos. La sabiduría viene de nuestro espíritu. Santiago dice que viene de lo alto. Eso es sabiduría divina, la sabiduría de Dios impartida a nosotros, Santiago 3:13 al 18. El hombre que apaga su espíritu y lo hace prisionero, que nunca lo escucha, nunca lo obedece, queda incapacitado y es una presa fácil para las personas egoístas y maquinadoras. El que permite que el espíritu gane el señorío y la influencia en su vida en tiempos de crisis es el que llega a la cima. ¿Qué es creer con el corazón? Significa creer con el espíritu. No podemos creer con nuestro intelecto. Eso no se discute. La fe es un producto del espíritu. Esta convicción interna, esa cosa llamada seguridad, es un hijo de nuestros espíritus. No sabemos porque sabemos, no podemos explicarlo y aún así lo entendemos. El otro día estaba abriendo la palabra para leerla a una mujer quien tenía una dolorosa enfermedad. Mientras abría la escritura paso a paso ella me decía, yo sé, por su llaga yo he sido curada. Le dije, ¿cómo sabes que has sido curada? Ella contestó, porque la palabra declara que lo soy. El conocimiento sensorial dice, la herida está todavía en tu cuerpo y tú puedes sentir el dolor incluso ahora. Sin embargo, ella se levantó por encima del conocimiento sensorial y de las evidencias de los sentidos y declaró que ella fue curada. Mientras oraba por ella, su fe definitivamente expulsó la enfermedad. Lo que significaba muerte para ella se fue. ¿Por qué? Porque en su corazón ella creyó la palabra de Dios, en su espíritu ella la creyó. ¿Cómo nuestros espíritus adquieren la fe que nuestro intelecto no puede obtener? A través de la palabra. Jesús dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Él está hablando del alimento espiritual. Él está usando un término del conocimiento sensorial para expresar una verdad espiritual. Nuestros espíritus se llenan de confianza mientras meditamos en la palabra. Por muchos años caminé por fe relacionado a nuestras finanzas y a nuestras necesidades físicas. Ahora he madurado para ver que la palabra es el alimento que nutre el espíritu, lo hace fuerte y le da una apacible quietud. Los sentidos creen en lo que pueden oír y ver y sentir. El espíritu cree en la palabra, sin importar lo que ve, escuche o sienta. Las personas por las que se ora una y otra vez y no obtienen su sanidad, tienen fe en el conocimiento de los sentidos. No tienen una fe revelada. Ellos tienen la fe en los hombres, en el aceite cuando lo ungen, en la oración de otra persona, en la fe de otra persona u organización. Ellos no tienen fe en la palabra. Santiago 5:4 ilustra lo siguiente, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esta ilustración es como una foto de la fe en el conocimiento de los sentidos. Si el que está enfermo conociera que, por sus heridas fuimos sanados, él sería sanado, él no tuviera necesidad de llamar a los ancianos. Pero como no lo sabe, en su desesperación se vuelve a Dios y a los ancianos. Aquí hay una demostración de la gracia de Dios, al conocer al hombre en su propio nivel, como lo hizo Jesús en la encarnación. Cuando la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres, Él entró a la realidad del conocimiento sensorial, entonces el hombre lo podía ver a Él, lo podía tocar a Él y lo podía escuchar a Él.
Todo lo relacionado con el andar de Jesús en la tierra hasta donde el hombre pudiera ver, era en la realidad de los sentidos. Desde un punto de vista espiritual, no había fe en Jesús. Ellos creyeron porque vieron los milagros y comieron el pan. Cuando Él murió no había una comprensión espiritual. Ellos no sabían que Él estaba muriendo por sus pecados. Ellos pensaban que Él moría como un mártir por sus ideales. El sentido del conocimiento sostiene hoy en día la misma concepción. El mundo escolástico cree que Jesús murió por sus convicciones. En la crucifixión la fe en el conocimiento sensorial se rompió. Creer con todo nuestro corazón es creer independientemente del conocimiento sensorial. Nuestros espíritus responden a nuestra entrega al señorío de Jesús. La clave para la fe bíblica es el reconocimiento del señorío de Jesús en nuestros corazones. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar significa separar o ponerlo aparte. Ponemos a Cristo aparte en nuestros corazones. Cuando coronamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, coronamos su palabra como Señor de nuestras vidas. Esto le da a la palabra su lugar apropiado. Jesús está sentado a la mano derecha del Padre. Su palabra está en nuestros corazones. Nosotros le damos a esa palabra su lugar, y cuando lo hacemos, la fe viene de una manera perfectamente natural. Proverbios 3:5-7, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. No seas sabio en el conocimiento sensorial que nos hace repudiar la palabra o actuar independientemente de ella. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es muy importante si queremos caminar por fe. La palabra es más superior que el sentido del conocimiento, ya sea que ese sentido del conocimiento sea nuestro o de otra persona. Debemos recordar que el conocimiento sensorial siempre está limitado. Ningún hombre tiene un conocimiento sensorial perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Esta revelación es su perfecta revelación y suple cada crisis y cada necesidad de nuestras vidas. Si nosotros creemos esa palabra con todo nuestro corazón, entonces vendrá quietud y reposo en nuestros espíritus. Creer es conocer. Sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Cuando Él dice, y mi Dios suplirá toda necesidad, nosotros simplemente sabemos en nuestro espíritu que cada necesidad será suplida y no nos preocupamos, no tenemos ansiedad. Nuestros corazones toman valor mientras leemos la palabra. Nuestra seguridad se vuelve más profunda. Esta es una garantía que es independiente de la evidencia sensorial. Puede contradecir la evidencia sensorial como lo hace a menudo, pero sabemos que las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. Sabemos que las cosas espirituales son superiores a las físicas, porque Dios, un espíritu, creó las cosas físicas. Sabemos que las fuerzas espirituales son más poderosas que las fuerzas físicas. Nosotros sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que el único grande es el Señor sobre la enfermedad y sobre la debilidad. Confiamos en Él con todo nuestro corazón. Él se levantó en nosotros y le da a nuestra mente la iluminación que no se puede obtener de ninguna otra fuente. Sabemos que no podemos ser conquistados, vencidos. Lo sabemos porque hemos creído y comienzo a disfrutar mis derechos en Cristo.